Pues, el día de hoy vamos a ver archivos. Bueno, vamos a comenzar diciendo qué son los archivos. Estos son programas que cargan sus datos en la memoria, pero si hacemos un cambio sobre ellos, estos no perderán en cuanto se cierre el programa. Entonces, los archivos nos ayudarán a que dicha información no se pierda. ¿Ya cuáles son las características principales de ello? Dice que Python ofrece funciones y métodos para manejar archivos secuenciales de texto en disco. Estas instrucciones pueden almacenar los datos en disco de manera que se puedan conservar y usar posteriormente. La información que se almacena son cadenas de texto. Esto es bastante importante porque digamos que si nosotros en un archivo guardamos números, no los vamos a poder utilizar porque son cadenas de texto. Entonces, mucho ojito con eso. Entonces, vamos a comenzar viendo cómo abrir los archivos. Ya, entonces para abrir un archivo, nosotros debemos poner de la siguiente manera. Archivo igual open, el nombre del archivo y el modo en lo que queremos abrir. Entonces vamos a copiarnos esto para darles un pequeño ejemplo. Ya, entonces ponemos así, archivo open y el nombre del archivo. Vamos a ponerle archivo 1. Ya. Y el modo en que queremos poner, acá están los diferentes modos. Cabe recalcar que también existe otra modalidad de abrir el archivo, que es con esta función de acá, que dice with open, el nombre del archivo y el modo, has archivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que vas a abrir este archivo de aquí y le vas a poner una variable. En este caso, la variable le estamos poniendo archivo. Bueno, acá también se llama archivo. Ya, ahora sí. Y bueno, antes de seguir, todo archivo que se abre, después de trabajar en él, hay que cerrarlo. Entonces ponemos archivo.close y luego de eso seguimos escribiendo nuestras líneas de código aquí y les damos nuestras órdenes. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, dice que si nosotros ponemos en el modo R de read, lo que va a hacer es que va a leer dicho archivo. Ya. También existe el modo W, que es el de escribir, el A de agregar, el R de leer y escribir, hace estas dos juntas simultáneamente. Y el A más es para agregar, leer y escribir. Hace estas tres últimas de acá al mismo tiempo. Entonces vamos a comenzar, digamos que, por ejemplo, archivos read. Ya, ya vamos a comentar esto un rato. Ya, primero vamos a comenzar con el de leer archivos, como dice acá abajo. Entonces vamos a ver qué pasa si usamos el modo R. Ya. Entonces tenemos esto. Este sería poemas.txt, que no es nada más ni nada menos que un bloc de notas que está por aquí. ¿Dónde está? Bueno, no lo tengo como tal, así que lo vamos a crear. A ver, entonces, déjeme, me creo poemas.txt y pongo esto. Y ahora sí, perdón. Me parece que se me había borrado. Y ahora sí, entonces nosotros cuando tengamos la modalidad de leer, vamos a ponerle readline para leer una sola línea. Entonces ponemos de la siguiente forma. Decimos línea es igual a archivo.readline. Ya pues ponemos print y imprimimos la línea para ver, para verificar, ¿no? Entonces en teoría lo que nos debería salir es te regalo este abrazo de flores. Este sería poemas.txt, ¿verdad? Que no es nada más ni nada menos pues que un archivo de texto, un bloc de notas, que lo agregamos por acá. Otra se borró, qué raro. Bueno, uy, vamos a darle run. Ya ahí sale, te regalo este abrazo de flores y nos bota un espacio. ¿Por qué? Porque en cada una de las líneas tiene implícitamente un \n que significa un enter, ¿no? Ya, ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos cuando ponemos el punto strip al final y lo que va a hacer es que va a eliminar ese \n. Entonces vamos a ver, vamos a ponerle aquí línea 2
e imprimimos. Vamos a poner print línea 2. Ya. Antes de continuar, como observamos aquí, a lo que le dimos print nos generó la línea y un enter. Ahora con el strip esperaremos que no se ocurra ese enter, ¿verdad? Entonces simplemente nos devuelve la línea, mientras que acá sí nos devolvía con un enter. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna duda, por cierto, chicos? ¿Todo claro de cómo abrir un archivo en formato RIT? Sino para volver a explicar. Bueno, como todo está claro, vamos a seguir entonces. Ya, entonces, esta es para leer una línea. Esta es para leer también una línea, pero le hacemos un strip y de dicha forma no se generan esos enters incómodos. O sea, esa es separación de línea. Ya, y ahora vamos a continuar. Tenemos, bueno, este punto close siempre lo vamos a llevar presente porque es buena práctica cerrar los archivos. Ahora vamos con la línea 3. Vamos a poner print línea 3. Ya, ¿qué es lo que va a hacer esto? Es que va a leer todas las líneas restantes y los va a guardar en una lista, como se observa aquí. Entonces vamos a ver. Ya, de ahí estaría. Guarda todos los elementos en una lista y aquí está el backslash n que les está diciendo que aparecía implícitamente. Si nosotros no le hacemos strip, lo que va a hacer es que nos va a generar una línea, un enter, una línea vacía. Ya. No sé si aquí se podría poner punto strip, vamos a probar para que de dicha forma no salga nada de esto. Creería que no. Y sí, no, no es válido. Y si lo ponemos al revés, tipo acá, tampoco. Bueno, en ese caso, readlines aparecería con el backslash n en todas en cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar con esa lista, lo que deberíamos hacer es que por cada elemento le haga un strip, ¿no? Posteriormente usando un for, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Y esto sería pues para leer archivos, cuando nosotros utilizamos R, cuando usamos la R aquí. Ya, tenemos readline, pero a los readline le debemos poner strip. Y si queremos leer todas las líneas de golpe y guardarlas en una lista, ponemos readlines con S al final. Casi este no se usa mucho, así que en teoría solo deberían aprenderse esta de aquí. Siempre deben ponerle el strip. Y eso, continuemos. Ya, este es para escribir. Vamos a poner aquí es escribir. Ya. Ay, no, perdón. Para leer sería leer. Y ahora para escribir. Ah, miren, aquí faltó esta de aquí, que es cuando nosotros leemos varias líneas, que es con el for que les estaba diciendo. Entonces, ustedes lo que hacen es poner lo siguiente y ponen. Vamos a comentar esto porque si no nos va a leer todo el archivo. Entonces ponen for cada línea in archivo e imprimen la línea .strip. Ya. Entonces lo que va a salir es lo que queda del resto. Déjame poner aquí un backslash n también para que genere un enter y se pueda ver las diferencias. Ya. Entonces ahí está. Estas dos líneas, la 20 y la 21, es lo que hace esto. Lo que hace es recorrer cada una de las líneas del archivo, de nuestro archivo que se llamaba poemas.txt, que por alguna razón no sale acá. Y de ahí por cada una de las iteraciones va haciendo un strip, de modo que imprima esto y sin el backslash n al final, porque ya habíamos visto que generaba un enter, un espacio vacío. Y entonces ahí nos genera todas estas líneas de aquí en orden. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver por acá. Ya. Bueno, esto de cerrar el archivo, siempre se debe cerrar el archivo, porque si no esto consumiría memoria en nuestro ordenador y pues
Al inicio puede parecer despreciable, pero digamos que si nosotros a futuro llegamos a ser programadores, por así decirlo, tener abierto un archivo de estos nos puede consumir la RAM durísimo, entonces, epa, cuidado con eso. Así que vamos a seguir con esta de acá. Dice, ejercicio uno, escribir una función que recibe el nombre de un archivo. La función debe leer cada línea del archivo para extraer los datos de la persona y mostrarlas en el formato nombre, apellido, edad. Ya, entonces esta creo que era este de aquí. Sí, esta de aquí, ya. Entonces, ahora, no sé si ustedes ya estén viendo archivos, lo más probable es que sí, pero a ustedes les dan unos archivos TXT como estos, o también los archivos CSV, que son así como Excel, ¿no? Pero separado con comitas, son valores separados con coma. Bueno, aquí no, pero generalmente son separados con coma, valores numéricos. Ya, voy a borrar esto de aquí y vamos a ver. Entonces, nosotros comenzábamos leyendo, bueno, abriendo el archivo. Entonces ponemos open, pero poníamos archivo, vamos a poner file igual open y abrimos nuestro archivo que se llama estudiantes txt. Lo abrimos en el formato que aprendimos hace un ratito, que es el read, y de ahí hay que ir leyendo cada una de las líneas. Entonces ponemos por cada línea en el archivo, debemos darnos cuenta que en nuestro archivo estudiantes están todos estos elementos, ¿no? Que podemos darnos cuenta es que existe la barrita, esta barrita que se llama pipe, por cada una de las líneas que existe, ¿verdad? Entonces, habría que iterar cada línea, o sea, leer cada una de estas líneas y hacerle un split de la barrita, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, por cada línea del archivo. Ah, y otra cosa más que se me olvidó decirles es que la primera línea, pues, es el encabezado. Entonces, obviamente que en el encabezado no vamos a poner, porque se supone que esto lo vamos a hacer directo, ¿no? Y si hacemos el split, aquí nos saldría nombre de nuevo y aquí nos saldría apellido y de nuevo nos saldría edad. Entonces, para ello debemos comenzar leyendo el encabezado y para leer el encabezado era línea punto readline, línea punto readline. Ya, lo ponemos así, no lo guardamos en ninguna variable porque no es de nuestro interés guardarnos el encabezado. Ya, luego de eso, bueno, de hecho, mejor pongámoslo afuera aquí. Porque si lo ponemos adentro, por cada iteración se va a leer una línea y perderíamos información. Ya, luego de eso ponemos nombre, coma, apellido, coma, edad. ¿Ya? Nombre, coma, apellido, edad. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos a estudiantes TXT, tenemos el nombre, el apellido y la edad. Y habíamos mencionado que esto está unido por una barrita pipe. Entonces, nosotros al iterar debemos poner que la línea, primero que la línea se haga un strip, ¿verdad? Porque, ¿qué habíamos dicho? Que implícitamente estaba un backslash n, entonces nos molestaría al momento de imprimir. Así que de primeras ponemos el strip, y luego de ponerle el strip le ponemos el split, en este caso de la barrita, ya, de la barrita. Entonces tenemos así nombre, apellido, edad de la línea punto .strip que borraría el backslash n y de eso le hacemos un split de la barrita. Ya, aquí deberíamos poner file.readline. Ya, ahí sí. Ya, luego de eso debemos imprimir, ¿no? Imprint de, ponemos aquí nombre, dos puntos y aquí le agregamos nuestra variable nombre. Luego de eso, apellido, dos puntos, y aquí agregamos apellido.
Y por último, edad, 2 puntos y ingresamos edad. Ya, para que sea un poco mejor, déjame hacer esto más grande. Ya, entonces ahí estaría, ese sería pues nuestro primer ejercicio. Vamos a darle run. Ya, de ahí estaría pues todo, ¿no? Nombre, Roberto, apellido Borges, edad 19 y así. ¿Qué tal, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Si no, para repetir rápido. Con toda confianza, chicos. Bueno, entonces si no hay preguntas, continuamos. Espero que sí esté quedando claro. Entonces, este es para el primer ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Dice escribir una función que se llama buscar texto, que recibe el texto y el nombre del archivo e imprima las líneas del archivo que contiene la palabra recibida. Ah, aquí estaba, podemos que aquí esté. Ya. Mm, creo que era este archivo de aquí, de buscar texto o palabras. Ah, era este de palabras, ya. Perdón. Ya, ahora sí, nosotros nos dan este archivo de aquí, que es de palabras, y nos dicen que implementemos una función que se llama buscar texto, ¿ya? Entonces lo que va a hacer es que nuestro archivo va a buscar el texto que el usuario le ingrese, y luego de eso, ya que recibe el nombre del texto, el nombre del archivo, que imprima la línea, las líneas del archivo que contiene dicha palabra. Entonces digamos que yo soy el usuario y vengo y quiero buscar la palabra mandarina. Ya, entonces yo escribo mandarina y nos debería devolver toda la línea donde contiene la palabra que estoy buscando, que sería mandarina. Entonces nos botaría toda la línea 3. Ya, entonces vamos a ver. Abrimos main y ponemos, vamos a poner de nuevo file igual open. Bueno, pero antes de eso hay que definir la función, ¿no? Def, buscar texto. Y dice que recibe el texto y el nombre de un archivo. Entonces ponemos texto y archivo. Un texto y un archivo. Ya. Entonces aquí le ponemos open archivo, archivo y aquí le agregamos el txt. Sería más punto txt. Porque archivo, pues esto sería un str, ¿verdad? Que sería el nombre de nuestro archivo. Por ejemplo, el usuario nos va a agregar el archivo que está por acá, que se llama palabras. Palabras, palabras, tal, ya. Palabras. Y con estas palabras, aquí ponemos este str de palabras y con el punto txt se van a complementar. Entonces van a formar palabras.txt y de dicha forma vamos a poder abrir nuestro archivo. ¿Ya? Entonces ponemos file igual open, archivo más punto .txt en el formato RIP. Y de ahí debemos iterar por cada línea. Entonces ponemos por cada línea del archivo in file. Y ahí debemos verificar si ponemos un if. Si el texto se encuentra en la línea. Línea.strip. Línea.strip para que borre el enter que se encuentra implícito. Recalco. Cada que nosotros imprimimos, se encuentra un backslash n implícito, así que por eso le pongo el strip. Así que en archivos vamos a usar bastante el strip siempre. En caso de que no llegase a poner el strip, lo que ocurriría, donde está palabras txt, ya digamos, tomemos esta línea de ejemplo. Ya, en el caso de que nosotros no pusiéramos el strip, lo que retornaría en sí es esto.
con un backslash n implícito al final. Y ahora, ¿qué pasa? Que el usuario, digamos que busca la palabra mandarina. Si el usuario busca la palabra mandarina, no la va a encontrar, pese que sí se encuentra, como se observa aquí. No se va a encontrar porque existe este backslash n que está que molesta, entonces la palabra sería esto como tal, entero. Entonces no lo encontraría. Ya. Incluso podríamos hacerle un split, cosa que busque de una si está la palabra, no, pero con in también debería funcionar. Ya, entonces si el texto se encuentra en la palabra, que imprima dicha línea, ¿no? Print línea punto strip. Ya. Así que ahí en teoría ya debería estar hecho el ejercicio. Entonces planteamos un for para leer todo el archivo. Casi siempre la estructura en archivos es así. Ustedes comienzan con un file igual open, escriben el archivo, el tipo que van a usar y aplican un for. Y adentro del for ya aplican el resto de lo que les pide el ejercicio. Siempre es la misma estructura. Ah, y algo que se nos olvidó, creo que también en el anterior ejercicio es cerrar. Entonces ponemos file.close. Y de dicha forma cerramos y ya estaría. Así que vamos a ver. Ya pues. Entonces ponemos texto y vamos a poner mandarina. Mandarina. Y el archivo habíamos dicho que se llamaban palabras. Palabras. Ya. Y aquí ponemos print, buscar texto, que se le ingresa texto como archivo. Ya. Y ahí estará nuestro ejemplo, este verde. Mm, 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 Nos bota un no porque no estamos retornando nada. Así que aquí deberíamos poner return. Return línea.strip y ahí ya no nos sale el no. Ya, de ahí sí estaría guineo, uva y mandarina. Ya, entonces eso así sería. Vamos a buscar otra palabra. Palabras TXT. Vamos a buscar frutilla. Nos deberían devolver esta línea de aquí. Así que nos la vamos a guardar por acá. Ya. Entonces, si nosotros decimos que ahora nuestro texto es frutilla, entonces vamos a ver. Y ahí nos devuelve dicha línea. Como les dije, maracuyá, frutilla y melón. Ya. Así sería este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Por si acaso. Bueno, entonces asumiré que sí está todo bien. Vamos a continuar. Ahora tenemos cuando utilizamos el modo W. Como les mencioné al inicio, el modo W lo que hace es escribir, W de write. Ya, entonces, para utilizarlo debemos poner file igual open y le ponemos nuestro nombre del archivo y le ponemos el modo W de escribir. Ya, entonces nosotros para escribir debemos hacer lo siguiente. Debemos poner file, que sería pues el nombre de nuestro archivo. Punto write, y ahí le ponemos lo que deseamos escribir. Entonces dice, un día cayó una rosa, mi abuelita la agarró, se la puso en la cabeza y qué lindo le quedó. Y pues entonces, si nosotros, mira, vamos a copiar de hecho todo esto. Copiamos, copiamos y déjeme borro esto. Entonces, lo borro. Ya. Bueno, en el caso de que no lo hubiesen borrado, digamos que, digamos, vamos a crear de nuevo poemas TXT. Ya, ve, se puso lo mismo que estaba antes. Ya, ahora bien, ¿qué pasa si nosotros ponemos, o sea, ya sabemos que, a ver, no, déjeme le cambio el nombre, pongámosle poema TXT. Ya. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ya sabemos que ya existe un archivo? Ya tenemos un archivo que se llama poema TXT.
Si nosotros le damos run a esto, lo que va a pasar es que va a reemplazar todo lo que se encuentre en el archivo con el mismo nombre. Entonces le vamos a dar run. No sale nada, pero acá tampoco, qué raro. Debería salir. A ver, file.write o quizás por el close, file.close. Ya, ahí sí salió, pero salió todo turro. ¿Por qué? Porque nos faltó ponerle el enter. ¿Cuál es el enter? El backslash n. Entonces ponemos eso. Y ahí sí le damos run. Y ahora sí nos debería salir. ¿Dónde está? Ya ahí está, sí. Y ahí sí nos sale el poema. De hecho, vamos a borrarlo de nuevo. Vamos a cambiarle el nombre a este. Le vamos a poner poema TX. Ah, se puso poem. Le pongo poema. Ya ahora sí. Ya ahora sí, poema TXT. Ya ahora sí, para explicarles lo que les había dicho. Ahora ya sabemos que este se llama poema TXT. Si nosotros le damos run, lo que va a pasar es que se va a borrar. ¿Se acuerdan que aquí teníamos el otro poema que habíamos escrito por acá arriba? El de aquí teníamos. Ya, pues y ahorita le dimos run y lo que pasó es que se reemplazó. De ahí vamos a ver los otros métodos para que no ocurra esto de que se reemplace. Pero bueno, vamos a seguir viendo el de write. Ya, entonces para escribir usamos el file.write. Entonces tenemos esto, dice, también podemos escribir varias líneas, así como podíamos leer varias líneas, también podemos escribir varias líneas. Entonces nosotros recibimos una lista con elementos, todos con este backslash n para que nos ayude a dar enter. Y, y ya tenemos varias líneas. No tenemos lo mismo acá arriba, pero aquí he hecho lista. Se ve un poco raro, pero esto debería estar un poquito más arriba. No sé por qué se puso así. Entonces nosotros ponemos file.write de la lista y luego nos va a devolver lo mismo que teníamos acá. Entonces vamos a ver, vamos a escribirlo así, a copiarnos esto. Ya, entonces vamos a borrar poema para que vean. Entonces lo borramos, le damos run, abrimos poema TXT y salió lo mismo. Ya, entonces con lines pueden escribir varias líneas en base a una lista. Creo que se ve raro porque, ajá, esto está un poco para acá. Ya, ahí sí. Ahí, ya. Bueno, eso. Y ahora vamos al ejercicio. Ah, bueno, dice no olvidarnos nunca cerrar el archivo después de escribir. Ya vamos a este archivo. Dice, dado el archivo palabras txt, lea el archivo y calcule cuántas palabras con cada letra. A ver, y calcule cuántas palabras con cada una de las letras del abecedario encontrado. Escriba el resultado en un archivo llamado totales.csv. Y entonces vamos a hacer uso nuevamente de palabras txt, que eran estas de las frutitas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es contar cuántos elementos hay de cada uno. Digamos cuántas A hay. Hay una, dos, tres, y ahí eso lo creamos acá en totales.csv. Dice que hay 20 A, una C, 3 E y así. Ya. Entonces vamos a borrar esto de totales.csv. Lo borramos. Y vamos a ver. Entonces, ¿cómo comenzaríamos? Comenzaríamos pues escribiendo el abecedario. Podría ser. Ya, entonces vamos a crear el archivo. Sería file igual open y abrimos ¿cuál? Palabras txt, ¿verdad? Ya. Abrimos uno, le ponemos en el formato read y este sería el archivo uno, que sería el de palabras txt, y el archivo 2
sería el nuevo que se llama totales.csv en el formato de escritura, right? Ya. Y si nosotros abrimos un archivo, también hay que cerrarlo. Así que ponemos file1.close o file2.close. Ya. O también podemos usar el otro método que les enseñé al inicio, que es con el with open, tal. Podemos usarlo, vamos a aplicarlo. Si nosotros usamos el with open tal, file1. Lo malo de esto es que hay que escribir todo dentro de esta línea, o sea, como si fuera un for esto, entonces por eso no me gustaba usarlo. Ya me acuerdo. Bueno, entonces sigamos como estábamos, mejor. Ya estamos en el ejercicio 3. Ya, entonces ya abrimos esos dos archivos. Luego de abrir ese archivo, hay que leer cuántos elementos hay, o sea, por cada letrita, ¿no? Para ello, vamos antes de nada, a crear el abecedario. Escribimos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, V, W, Y, Z. Ya. Tenemos el abecedario ahí que nos puede ayudar después. Entonces, a este abecedario lo creamos como una lista, ¿no? Entonces, ya saben, cada uno de esos elementos de aquí se va a separar, ¿no? Por cada commit. O sea, con las comillas estas. Ya. Y luego de eso, podríamos crear un contador de letras, ya un contador de letras. ¿Y cómo creamos un contador de letras? Pues ponemos el cero, ¿verdad? Cero. Y multiplicamos por la longitud del abecedario. Ya sé que tiene 27 elementos, pero bueno, pongámosle len abecedario. Ya, entonces ahí tenemos nuestro abecedario y tenemos un contador al cual lo vamos a ir modificando, ¿no? Ya, entonces con eso hecho, vamos a hacerle un for ahora. For line, o sea, por cada línea en el archivo 1, que es las de palabras.txt, que son, déjenme llevárnoslo para acá, para tenerlos aquí a la mano. Ya, esto sería palabras txt, esto de acá abajo. Ya, entonces por cada línea, perdón, del archivo 1, vamos a tener esto. Ya, luego de esto, lo que deberíamos hacer es, pues, reemplazar primero, hacerle el strip, ¿no? Sería línea.strip. Ya, esta va a ser nuestra nueva línea, pongámosle. Ya. Nueva línea va a ser nuestra línea.strip porque aquí hay implícitamente el backslash n, se me olvidó ponerlo. Ya, entonces para ello vamos a borrar esos backslash n, estos enters, con un strip y también lo vamos a, a borrar estos espacios de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es un punto replace del espacio por una comilla cerrada. ¿Qué quiere decir? Que los valores que son espacio los va a transformar, los va a unir, ¿no? Va a unir las palabras. Ya, y luego de eso vamos a crear una lista. Entonces hacemos list new línea. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta lista? Es agarrar todos esos elementos y los va a poner de esta forma. Por ejemplo, pera, a poner manzana, y así, ¿no? Ya, entonces tenemos esa lista. Ahora con esa lista, lo que podemos hacer es recorrerla. Así que vamos a hacer por cada letra. Vamos a darle un espacio aquí. Por cada letra en la lista. Ya, entonces con esas letras de la lista, lo que vamos a hacer ahora es buscar su posición en el abecedario. Entonces ponemos posición. Vamos a ponerle de posición. Ya, entonces
Lo que hacemos es poner abecedario.index y le ponemos la letra, ¿verdad? Entonces, digamos que la letra es Z, pues aquí nos debería devolver 27. Ya, luego de eso, con esa posición anexada, lo que vamos a hacer es agregarlo al contador de letras. Entonces, contador de letras en la posición pos, le vamos a sumar más igual 1. Ya. Ya, entonces, con esto lo que va a hacer es que va a buscar la letra en donde se encuentra eso. Una vez encontrada dicha letra, esto, bueno, el contador de letras no es nada más ni nada menos pues que esto, ¿no? Son 27 ceros, pues que cada uno de estos ceros le correspondería a cada letrita del abecedario. Bien, luego de eso, ya ahí ya podríamos cerrar el primer archivo, file1.close, porque ya no necesitaríamos, ¿no? Porque ya estamos haciendo todo. Si le damos run a este trozo de aquí, lo que vamos a conseguir es que esto de aquí ya nos devuelva de la cantidad de cada una de las letras, ¿no? Entonces ya podríamos cerrar, pero dejémoslo ahí nomás, dejémoslo abierto también. Ya, entonces luego de eso debemos abrir otro for. Ya, ahora, aquí pongámosle for cada letra y número de incip del abecedario y del contador de letras. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos leyendo simultáneamente tanto el abecedario y el contador de letras. Ya, entonces con eso lo que vamos a hacer es un write, ¿verdad? Entonces ponemos file 2. Ay, mira, ese voy a ver, file2.write y aquí escribimos como teníamos en antes que les enseñé, ¿no? Entonces sería letra, coma, pongámosle con la F mejor. Ya. Entonces teníamos así, ¿no? Letra y el número, la cantidad. Si recuerdan que acá les enseñé el archivo CSV. Ya. Entonces, letra y la cantidad que existe. Entonces, muy importante, no olvidarse lo que es la llena, si no les va a quedar todo en una misma línea. Yep, entonces así sería este ejercicio. Vamos a darle run. Vamos a imprimir, no es obligatorio hacer esto, pero vamos a imprimir el abecedario, abecedario, pero para que se den una idea de qué está pasando. Contador de letras, así que vamos a ver. Yep, entonces, como les dije, ¿no? Nos bota todo el abecedario aquí escrito y el otro sería la cantidad de elementos de cada uno, ¿no? Yep. Y por último, con este for, iteramos simultáneamente ambos y los vamos guardando con un file punto, o sea, le ponemos el write, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es crearnos este total CSV, que es lo que teníamos en antes, entonces ese era nuestro objetivo. Perdón, que están haciendo bulla acá en mi casa. Ya, ¿tienen alguna duda, pregunta, chicos? ¿Todo está claro? De ser así, continuamos. Ya, entonces borramos todo esto. Y vamos a seguir, dice agregar en el archivo. Teníamos el problema de que en el write, cuando usábamos write, el modo write, se nos borraban los elementos cuando nosotros volvíamos a escribir en el mismo archivo. Ahora con la A, lo que va a hacer es que va a agregar de un archivo ya existente. Por ejemplo, tenemos este de totales CSV.
Entonces digamos que yo quiero abrir totales CSV. Entonces ponemos open totales.csv en el formato A. Ya, entonces lo que va a hacer esto es que podemos usar la propiedad del write. Ponemos hola y ponemos file.close. Ya. Entonces lo que va a hacer es que ya no nos va a reemplazar el total SSV, sino que simplemente va y agrega un nuevo elemento, que sería hola, como vimos. Ciertamente antes con el poema se reemplazó todo el poema, pero ahora con el formato A, nosotros vamos a agregar elementos, algo que ya existe, ¿no? Y en el caso de que no exista, pues lo crea. Pero la cosa es que no lo va a borrar, no lo va a reemplazar. Esa es la diferencia entre el write y el de A de agregar, de add, digámosle. Ya entonces dice leer y modificar, es la unión del formato, como les dije, de read y write, nos permite leer y escribir. Ya, entonces, no, esto es leer y modificar el archivo. Estas creo que no estaban arriba, sí. Ya, está el R más y el W más, pero esto casi nunca se usa. Generalmente o es W, no, es read, luego el write y luego la. Siempre, casi siempre en los en los ejercicios de archivos usan el read, luego el write y luego el A para casos muy particulares que sería ya para exámenes, digamos. Entonces, ya, sigamos. Por aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, definen, vamos a copiarlo para verlo acá. Ya, entonces definimos una función llamada leer archivo. Abre ese archivo en el formato R+. Con el R+, podemos escribir y leer, habíamos dicho, ¿no? Entonces, tenemos archivo.write. Esta línea fue agregada. Lo que va a hacer es que vale abrir un archivo, ¿no? Cualquiera. Le va a escribir esta línea fue agregada y lo va a leer y lo va a cerrar. Entonces vamos a ponerle leer archivo, no sé, vamos a poner totales CSV. Totales, totales.csv. Entonces vamos a darle run y nos sale el 20 porque comenzamos con el red line de la primera línea. Ya, pero por acá dice, bueno, antes habíamos agregado a Lola. Dice, esta línea fue agregada. ¿Por qué salió aquí mismo? Por el hecho de que al hola que agregamos anteriormente no le agregamos el \n. De haberlo agregado nos hubiera separado, nos hubiera hecho esto. Pero no lo hizo, así que dejémoslo así nomás. Entonces lo que hace el R+ es leer y escribir simultáneamente. Aunque para ello también tenemos el A, pero bueno, son otros formatos que existen. Ya, y lo que hace es esto, ¿no? Dice, esta línea fue agregada y acá en la consola debería decirnos esto, pero es que ya lo agarramos en base a un archivo que ya existía, por eso nos dio el A en la posición. A igual 20. Podríamos poner algo que no exista, pongámosle hola.txt. Entonces le damos run. Mm, bueno, no vale. A ver si le ponemos el W, quizás sí. Ya, por aquí está hola.txt, aquí está. Ya, ahí dice, esta línea fue agregada, pero acá no nos leyó nada, qué raro. Pero por ahí tenemos el A, y ahí sí podríamos ponerlo. ¿Qué pasó? Ya, que no puede leerlo, solo puede agregar. Ya, entonces para eso era el W+. Bueno, en fin. Vamos a hacer el ejercicio 4 que está bastante largo. Y por último el ejercicio 5.
Y ya con eso terminamos la ayudantía. Bueno, nos queda una hora. Vamos a continuar. Dice, dado el archivo estadísticas.txt, que contiene información de infectados y fallecidos por COVID-19 en varios países, realice las siguientes funciones. Ya, vamos a ver dónde está nuestro archivo de estadísticas. Aquí lo vemos. ¿Ya? Y nos da esto de aquí. País, coma, el encabezado. Casi siempre en los archivos TXT la primera línea es el encabezado. Ya. Luego de eso nos dan país, esto, número de infectados, fallecidos y el continente al que pertenece. Ya, chévere. Ya, ahora bien, como se ve acá en la imagen, lo que debemos hacer, aquí nos mezclan los dos últimos temas que han visto, que es archivos y diccionarios. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Dice pues que hay que crear un diccionario en donde la llave va a ser el país y el valor va a ser una lista en donde el primer elemento es el continente y el segundo elemento es una tupla de los infectados y los fallecidos. Entonces, ¿cómo creen que podríamos lograr todo esto? Pues habría que fusionar ambos temas. Sería primero leer este archivo de aquí, extraer estos elementos, todos estos elementos. Una vez extraído, guardarlos en un diccionario. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos al main y bueno, eso es lo que básicamente nos dice aquí. Dice, esta función debe crear y retornar un diccionario donde las claves serán tal. Ya, bueno, básicamente lo que les acabo de decir. Así que vamos a comenzar. Como les había dicho, lo primero que tienen que hacer es abrir el archivo, ¿no? Ya hemos venido haciendo eso bastante. Entonces ponemos file igual open y ponemos estadísticas.txt en el formato. ¿En qué formato creen? En este caso, pues sería conveniente el R de read, porque vamos a leer, no vamos a escribir, no vamos a hacer nada. Solo vamos a leer, ¿no? No, esto del diccionario, pues se lo crea aparte, no hay que crearlo en otro archivo TXT. Bueno, sigamos. Una vez abierto el archivo en formato read, vamos a leer el encabezado, porque no nos importa el encabezado. Siempre, casi siempre es la misma estructura. Entonces ponemos file.readline y ponemos por cada línea del archivo. Ya. No se olviden, readline es para leer el encabezado. La mayoría de los ejercicios vienen con un encabezado que te indica qué significa cada cosa, ¿no? Ya. Y entonces, luego de eso, aplicamos un for por cada línea del archivo. Entonces, cada línea del archivo, nosotros teníamos, ¿dónde está? Estadísticas TXT. Teníamos esto, ¿no? País, infectado, fallecido. Vamos a dejarlo aquí como un comentario. País, infectados, fallecidos y continente. Ya, entonces, ahora lo que buscamos es que por cada línea le hagamos un strip, ¿verdad? Para borrar el backslash n implícito que hay por cada línea. Y le vamos a hacer un split en este caso, están separados por una coma, así que tenemos coma. Y esto sería nuestra nueva línea. Nuestra nueva línea va a ser esto mismo de aquí, pero en una lista. Vamos a agarrarnos un pedazo del archivo de este bloc de notas. Ya. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Ya, entonces tendríamos esto así, ¿no? Ya, entonces tendríamos esto. La nueva línea sería un strip de esto, porque aquí vendría el backslash n. Luego de eso va a ser un split de la coma, lo que va a formar una lista aquí.
Y entonces con esa lista, vamos a dejar solo uno nomás. Y entonces con esa lista, ¿qué hacemos con esa lista? Debemos irle asignando cada uno. Entonces el país va a ser la nueva línea en la posición cero, ¿no? Porque aquí está, ¿no? En posición cero. Uy, ya. De ahí, ¿qué más? Infectados va a ser la nueva línea en la posición uno, como se observa aquí. Y fallecidos, y así sucesivamente, ¿no? Fallecidos sería la nueva línea en la posición 2. ¿Qué más? Continente. Continente sería la nueva línea en la posición -1, que sería el último, ¿no? Y ahí está. Ahora hay que crear un diccionario. Vamos a crearlo acá arriba. Pongámosle diccionario. Ya. Creamos un diccionario vacío. Se usan las llaves. Ahora debemos irlos agregando. En este caso, al no, al haber únicamente claves con un único valor, o sea, porque los países no se repiten, obviamente que los países tienen nombre único, pero en el caso de que se hubieran repetido, habría que usar el punto get, pero en este caso solamente es de irlos agregando. Entonces sería dic en la posición país va a ser igual a mm, va a ser igual a una lista en donde el primero es el continente y el segundo es infectados, coma, fallecidos. Ya, pero nos damos cuenta que esto está en números. Así que lo que vamos a hacer aquí es transformar. Sería int. Porque acuérdense que habíamos dicho al inicio que esto en los archivos vienen en formato STR, así que no nos va a servir de mucho tenerlo en STR, así que lo transformamos a entero. Entonces quedaría así, ¿no? Sería el diccionario enlazado en la llave país, que país va a ir cambiando por cada iteración. Y ahí le agregamos continentes, infectados y fallecidos. ¿Ya? Ya por último, le ponemos acá afuera file.close, cerramos nuestro archivo porque ya no lo vamos a usar. Así que vamos a imprimir nuestro diccionario para ver si se creó o no. Ya, de ahí estaría el diccionario. Vamos a hacerlo un poco más acá. Se ve súper raro. Ya, es más o menos se entiende, ¿no? Cómo estaba acá. Estados Unidos, tal, 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 tal. Así como está aquí. No, entonces sí nos salió. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Uy, reconectando. Bueno, digamos, ya, entonces tenemos el diccionario. Ya, ahora con este diccionario dice, define la función crear reporte. ¿Qué recibe un diccionario? El diccionario creado en el tema anterior. Creo que este tema era de algún examen. Ahora, imagínense ustedes que no hubieran podido lograr la pregunta uno y esto viene en consecutivo. Entonces, yo lo que haría en su caso, digamos que a ustedes no les salió el ejercicio uno, yo lo que haría pues es copiarme, no sé, unas 3 4 líneas. Ah, no, es que igual ustedes lo van a hacer escrito. Pero digamos en un taller, ¿no? En un taller, no sé, creo que algunas veces los hacen hacer en Replit, en Python. Ya, pues entonces se copian las 3 4 primeras líneas y ahí van probando. En el caso de que ya no les salga, digamos. Entonces, pueden hacer ese pequeño life hack. Ya. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Dice, defina la función crear reporte, recibe un diccionario del tema anterior. Esta función crea un archivo que contenga como dato total
de infectados en Europa por COVID-19. Hay varios países de Europa en el diccionario, así que debe recorrerlo. El archivo debe llamarse europa.txt. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Debemos abrir otro archivo. Vamos a ponerle file igual file 2. Le abrimos open. A ver, vamos a bajar esto acá. Ya, de aquí dice que el archivo se debe llamar reporte europa.txt. Y con ello vamos a ponerle en el formato write. No es necesario el formato A de agregar. O el de read no sería pues correcto porque no vamos a leer, vamos a escribir. Dice, escriba el total de infectados de Europa. Ya, así que vamos a ver. Entonces hay que hacer un contador para contar cuántos infectados hay. Ya, un contador. Ya, entonces en el archivo, bueno, en este archivo 2 no lo vamos a topar por ahora, pero vamos a buscar los infectados en nuestro. Ah, bueno, pero hay que recorrer el archivo, así que le pasa. Me deja moverme. Ya. Entonces vamos a hacer un for por cada llave en nuestro diccionario. Por cada llave en el diccionario vamos a buscar los infectados. Infectados igual a. Entonces ponemos diccionario, ponemos nuestra llave y ponemos en qué posición está. Ya, esto de los diccionarios es parecido a las listas. Nosotros ponemos la llave y entramos en este caso, a la llave que correspondería. Digamos que nuestra llave es México. Ya. México, ¿qué es lo que contiene México? México contiene una lista. Vamos a anotarla acá. México contiene una lista que dice América y una tupla que dice unos números. No voy a copiar exacto. Digamos, tiene esos números. Ya, entonces nuestra llave es México, supongamos. Y de aquí tenemos dos elementos, ¿verdad? El primer elemento es América y el segundo es esa tupla. A nosotros nos interesa la tupla, así que aquí ponemos en la posición 1. Ya, entonces, de nuestra lista nos vamos a la posición 1, abrimos México, nos retorna esto, y nos vamos a la posición 1, que sería esto de acá. Ya. Con esto de aquí nos pedían los infectados, ¿verdad? Los infectados era el valor de aquí, de la izquierda. Así que luego de eso ponemos en la posición 0. Y de dicha forma encontraríamos este valor numérico. Ya, entonces con eso ya podemos continuar. Entonces, infectados, habíamos tomado el ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, el de Alemania. Entonces, si nuestra llave fuera Alemania, abrimos esta lista, nos vamos a la posición 1, que sería esta tupla, y luego a la posición 0, que sería este valor int. Ya. Entonces con eso tendríamos los infectados. Pero debemos validar, así que, o sea, debemos validar que se encuentre en el continente de Europa. Así que vamos a poner Europa. ¿Europa qué va a hacer? Vamos de nuevo. Sería diccionario en alguna llave. ¿Y qué debe ser? En la posición 0, ¿verdad? Porque la posición 1 era nuestra tupla. En este caso, la posición 0 nos devuelve a qué continente pertenece. Entonces, mm, vamos a ponerle mejor continente para ser más generalizado, porque exactamente no va a ser Europa. Ahora, si nuestro continente, vamos a darle un enter aquí para que sea más bonito. Ya, ¿qué pasa? Que si nuestro continente es igual a Europa, como dice ahí, Europa, vamos a escribir Europa. Ya, ahí sí que nos devuelva los infectados. Yep.
con esos infectados, lo que vamos a hacer es agregarlo a nuestro contador. Contador más igual los infectados. Y de dicha forma obtendríamos los infectados, el continente y los infectados, y el contador va a ser algún valor numérico que sería la suma de todita esta columna. Ya. Luego de eso, ahora sí vamos a la parte de archivos. Sería recién ahí pues utilizar el file 2 que hemos abierto acá. Entonces ponemos file2.write y ahí le escribimos la cantidad de infectados en Europa. Europa es dos puntos y no se olviden el \n. Y ahí ponemos file2.write de nuevo. Y aquí le agregamos el contador. Yep. Ya, entonces esa sería una de las aplicaciones cuando utilizamos el punto .write. Sigan que les pueden mezclar. Y vamos a ver qué sale. Ah, ya. Dice que solo escribe str y no int. Así que vamos a transformar aquello en un str y ya. Eso es todo. Entonces ahora sí le damos run. Y nos debió crear uno que se llame reporte Europa TXT. Así que vamos a buscar. Aquí está. ¿No escribió? Qué raro. Ah, creo que... ¿Por qué? Porque nos olvidamos el close. Ya, ahí sí. Así que vamos a darle run otra vez. Ya no nos retorna nada porque no hemos pedido que nos retorne algo. Nuestra evidencia va a quedar en que se nos crea un archivo llamado reporte Europa. Acá está. Y ahora sí dice, la cantidad de infectados en Europa es tal. Y esto que no se engañen, esto aparece aquí como si fuera un entero, pero en realidad es un str cuando ustedes lo exportan. Así que ojito con eso. Ya, y ahí estaría este ejercicio que no recuerdo si era un examen, alguna lección, pero estuvo chévere. Espero me hayan entendido. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben, chicos, no duden en hacerla. Aquí estamos para aprender. Bueno, al no haber preguntas, vamos a continuar. Y ya este es el último ejercicio. Y con esto acabaríamos la ayudantía el día de hoy. Dice, se le otorga un archivo llamado medallero.txt con datos de los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde encontrará información de código país, cantidad de medalla de oro, cantidad de medalla de plata, cantidad de medalla de bronce. Ya, entonces vamos a ver este archivo que se llama medallero.txt. Y está. Ya, y aquí vemos que nos da código, la cantidad de oro, de plata y de bronce. Ya. Nos dice el código del país. Imagino que esta es Australia. Ha ganado 8 de plata, 11 que diga 8 de oro, 11 de plata y 10 de bronce. Dice, otra vez, crear diccionarios. Ya, dice una función llamada crear diccionarios que recibe una lista de datos. Bueno, una lista que recibe el nombre del archivo con datos del medallero. Ah, bueno, entonces sería ponerle, lista de datos sería medalleros.txt. La función debe extraer los datos del archivo, de este archivo de acá, para crear un diccionario donde sus claves sean los códigos de los países y los valores sean listas que contengan información de las medallas de cada tipo ganadas por ese país. Esta función retorna el diccionario construido. Ya. En este caso, lo que vamos a hacer, parecido al ejercicio de arriba, es que en base a un archivo, nosotros vamos a construir un diccionario. Y así les van a mezclar. De hecho, yo cuando vi la materia, a mí me mezclaron archivos con NumPy, que ese es el último tema que van a ver. No sé si ya alguno aquí está viendo NumPy, pero ya pronto veremos ejercicios así, en próximas ayudantías, así que así está. Ya, entonces vamos a comenzar definiendo, crear diccionario, países, y aquí
le ponemos lista de datos. Lista de datos que sería básicamente medalleros.txt. Luego de definir la función, vamos a ponerle el file igual open, y aquí le ponemos lista de datos, y habíamos dicho que le agreguemos el .txt. ¿Por qué? Porque como tal, lista de datos es el nombre del archivo, no nos dice que es nombre con la extensión, así que nomás ponemos eso. Yep. Esto de aquí lo ponemos en el formato read porque vamos a leerlo, no vamos a escribir sobre él ni nada. Así que bueno, luego de esto es file.readline. ¿Por qué? Porque, ¿dónde están medalleros? Aquí está. ¿Por qué? Porque tiene un encabezado. Como les he venido diciendo, siempre, casi siempre en estos archivos, estos blocs de notas, vienen el encabezado en la primera línea. Si ustedes no lo leen, muy probablemente les vaya a salir un error. O les creen una llave que diga, por ejemplo, código, oro, plata, bronce. Entonces no tendría sentido. Como tal, lo que buscamos es esto, estos valores así igualito como está acá. Que sería AUS 8, 11 y 10. No sería una tuple ni nada de esto, sería 8, 11 y 10 nada más. Entonces vamos a ver. Ya, fue el punto readline tal. Entonces, luego de eso, como hemos venido haciendo en los tres últimos ejercicios, si ven que es muy parecido, ¿no? O sea, comienzan con abren el archivo, leen el encabezado y luego aplicamos el por cada línea del archivo. Y vamos a ver, ya, a ver, ¿dónde está nuestro? Aquí está medallero TXT. Vamos a agarrarnos estas dos líneas para tenerlos ahí a la mano y poder saber en qué estamos escribiendo. Así que por acá vamos a ponerle así y esta de acá sería esta. Bueno, esta primera línea ya la leímos con el readline. Luego de eso tenemos estos valores de acá, que sería código, oro, plata y bronce. Ya. Y lo que le vamos a hacer es que a la línea, nunca se olviden del strip para borrar el \n implícito que se encuentra aquí. Ya saben, esto de aquí ayuda a dar enter. El strip siempre es obligatorio y luego el split de la coma. Si recuerdan, en el anterior ejercicio también hicimos algo parecido, solo que lo hicimos en más líneas porque las variables eran muy grandes, entonces decidí nomás ponerlo en varias líneas. Ya, luego de eso tenemos los códigos, el oro, plata y bronce, ¿no? Y ahora vamos a crear un diccionario, el diccionario lo vamos a crear por acá afuera. Vamos a poner diccionario, ya, ahí está el diccionario nosotros. Y ponemos diccionario, así mismito como hicimos en el anterior ejercicio. Lo anexamos a un código y dicho código lo que va a contener es oro, plata y bronce. Ya, ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que esto de aquí es STR. No nos dicen como tal que lo pongamos en entero, pero, pero para que se vea mejor, porque se ve mucho mejor en entero que... Porque si no lo hubiéramos transformado entero, esto se vería con comillas. Y bueno, vamos a transformarlo entero. Entonces sería int de oro. Acuérdense que estamos calculando medallas y las medallas siempre van a ser enteros, no van a ser flotantes ni nada por el estilo. Entonces continuamos, int de bronce y ya ahí estaría. Entonces ahí estaría el diccionario creado. Muy importante, no olvidarse de cerrar el archivo, porque así como hicimos en antes, que se me olvidó cerrar el archivo, no corrió esto. Ya, pero en este caso ya lo cerramos y retornamos nuestro diccionario y ya estaría. Entonces vamos a comenzar poniendo crear diccionario que recibe una lista de datos. La lista de datos se llama medallero. Ya, pues aquí lo podemos borrar porque no nos va a servir. Y le vamos a dar a run. Mm, bueno, déjeme ponerle mejor aquí el print.
Y medallero TXT, tal, vamos a ver. Ya ahí sí. Ya, entonces, como les mencioné, agarra el código de cada país y les pone la cantidad de medallas oro, plata, bronce de cada uno de ellos. Y ahí acabaría la ayudantía del día de hoy, chicos. Espero les haya gustado. Espero verlos en las próximas ayudantías. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden escribir en el grupo que tenemos en WhatsApp. Y nada, chicos, eso sería todo. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Gracias. Chao.